quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola queridos estudiantes, les saluda su maestro y amigo Iván Tejeda, listo para continuar en nuestro recorrido por el maravilloso mundo de las matemáticas. En clases anteriores iniciamos el estudio de las derivadas, continuamos con las reglas de derivación, donde trabajamos la derivada de una constante, la derivada de una constante por una función, la derivada de una potencia y la derivada de 1 sobre x.
Abordamos también la derivada de una raíz, de la suma y o la diferencia y la derivada de un producto. El día de hoy continuaremos trabajando las reglas de derivación y conoceremos la derivada de un cociente y la regla de la cadena. ¿Listos? Vamos a trabajar. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Continuamos nuestro recorrido en el tema de las derivadas y seguimos trabajando las reglas de derivación. Vamos a conocer la derivada de un cociente y la regla de la cadena. Reglas de derivación. Derivada de un cociente nos dice que si tenemos una función f de x que sea igual al cociente de otras dos funciones g de x y h de x, entonces su derivada será igual al producto de la segunda función h de x por la derivada de la primera función g de x menos el producto de la primera función g de x por la derivada de la segunda función h de x. Todo esto dividido entre la segunda función h de x pero elevada al cuadrado. Bien chicos, resolvamos ahora ejercicios y detallemos nuestra forma general de la derivada de un cociente. Dice que si tenemos una función f de x igual al cociente de otras dos funciones g de x y h de x en este caso, entonces la derivada de f de x va a ser igual al producto, fíjense, el producto de h de x por la derivada de g de x menos g de x por la derivada de h de x. Todo esto dividido entre h de x elevado al cuadrado. Llevemos esto de manera práctica a un ejercicio. Tenemos aquí en el numerador de nuestra función 2x menos 3 y en el denominador tenemos x a la 2. A la parte del numerador le vamos a llamar g de x para sacar su derivada. G de x del numerador. Recuerda que en la derivada de una resta vamos a derivar cada término de la expresión. En este caso, el exponente de la variable es 1. Vamos a multiplicar el 2 del coeficiente por el exponente y decimos 2 por 1 es 2. Y la derivada de x a la 1, o restándole 1 al exponente, quedaría x a la 0. Recuerda que todo número o toda expresión elevada a la 0 es igual a 1. Por ende, cuando multipliquemos 2 por 1, seguirá siendo 2. Menos 3, o la derivada de 3, recuerda también que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, si restamos 2 menos 0, que es la derivada de 3, seguirá siendo 2. Por ende, la derivada de g de x o del numerador es 2. Vamos a derivar ahora el denominador y a esta le llamaremos h de x. Y su derivada va a ser igual a la derivada de x a la 2. Aquí delante hay un 1 que no se marca. Multiplicamos ese 1 por 2 y decimos que es 2. Ponemos la variable x y al exponente le restamos 1, sería 2 menos 1, 1. Por ende entonces queda como 2x porque el 1 del exponente no se marca. Procedamos entonces a derivar nuestra función y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, y vamos ahora a trabajar con nuestra fórmula. Dice que la derivada de la función f de x va a ser igual a h de x y vamos colocando cada elemento de la fórmula en nuestro ejercicio. H de x, ¿quién es h de x? Es el término del denominador, será x elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada de g de x. ¿Quién es la derivada de g de x? Es 2 menos g de x, que es nuestro numerador en nuestra función. Entonces es 2x menos 3 multiplicado por la derivada de h de x, y vemos que la derivada de h de x es 2x. Podemos también poner un paréntesis al número 2, pero sabemos también que con el punto estamos multiplicando y en el denominador tenemos en nuestra fórmula h de x elevado al cuadrado.
no derivado, sino solamente la función h de x. Por ende, h de x es x a la 2. Y dice que lo elevemos al cuadrado. Esa es nuestra fórmula con cada uno de los elementos sustituidos. Si te fijas, tenemos aquí dos productos o dos multiplicaciones en el numerador. Primero tenemos x a la 2 por 2 y en segundo lugar tenemos también 2x menos 3 multiplicado por 2x. Vamos ahora a resolver nuestro numerador y decimos que la derivada de f de x es igual, multiplicamos 2 por 1 que hay aquí que no se marca, es 2, x a la 2 pasa igual porque no tenemos en el 2 con quien multiplicar otra variable, menos, ojo con esta operación, no podemos solamente cambiar los signos de este término, sino que tenemos primero que multiplicar porque el negativo va a afectar a toda esta parte o a estos dos factores. Entonces vamos a multiplicar lo que hay en los paréntesis primero y decimos 2x por 2x y luego 2x por menos 3. 2 por 2 es 4. X a la 1 por x a la 1. En la multiplicación se suman los exponentes. X a la 2 más por menos es menos. 2 por 3 es 6 y colocamos la variable x. El denominador podemos multiplicar los exponentes porque potencia con potencia los exponentes se multiplican, entonces tendremos en el denominador x elevado a la 4. Continuamos con nuestro ejercicio y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, entonces, ahora sí, el signo va a afectar todo lo que hay en la parte del paréntesis. Colocamos el primer término igual, 2x a la 2, menos por más es menos, saldría entonces menos 4x a la 2, y menos por menos es más, saldría entonces más 6x, y el denominador continúa siendo x a la 4. Si nos fijamos en la parte del numerador tenemos x en los tres términos, pero hay dos de ellos que son semejantes, por ende los podemos reducir. Decimos entonces que la derivada de f de x es igual, 2x menos 4x sería menos 2x a la 2 más 6x dividido entre x a la 4. Podemos factorizar también el numerador, sacar factor común y vamos a decir entonces que la derivada de f de x va a ser igual, x que es común para los dos, multiplicado, si a menos 2x le quitamos una x de estas dos que hay aquí, tendríamos una sola x, sería menos 2x, más, y si a 6x le quitamos esa x que está ahí y está aquí ahora como factor, quedaría 6. Todo esto dividido entre x a la 4. Como tenemos en el numerador un factor o dos factores, porque hay una multiplicación, esta x que está aquí, que es una, la vamos a eliminar con una x del denominador y quedaría entonces en el denominador x a la 3 y en el numerador no habría factores sino solamente una expresión, quedando entonces la derivada de f de x igual a menos 2x más 6 dividido entonces entre x a la 3. Bien chicos, resolvamos ahora esta función donde tenemos binomio en el numerador y binomio en el denominador. Primero vamos a identificar cada uno de los elementos. En el numerador le vamos a llamar g de x y en el denominador le vamos a llamar h de x. Vamos ahora en este momento a sacar la derivada de cada una de ellas y decimos entonces que la derivada del numerador o de g de x va a ser igual, recuerda multiplicar coeficiente con el exponente. 3 por 2 es 6, colocamos la variable x y al exponente le restamos 1, por ende queda 6x. Menos el 1 de esta variable lo multiplicamos por este 4, sería 4 por 1, 4, y nos quedaría x a la 1 menos 1 sería x a la 0, por ende quedaría que la derivada de x es 1 y 1 multiplicado por 4 es 4. Entonces sacamos ahora la derivada de h de x
decimos que es igual. 5 por 2 es 10. La variable x queda con exponente 1 porque se resta 2 menos 1. Menos la derivada de una constante es 0. Si entonces decimos 10x menos 0 quedaría 10x. Por ende entonces esta es la derivada de h de x. Comencemos entonces a formular nuestro ejercicio diciendo que la derivada de f de x es igual, y comenzamos a resolver nuestro numerador de acuerdo a nuestra fórmula. Tenemos h de x, que es el denominador, 5x a la 2 menos 3, multiplicado por la derivada de g de x. ¿Quién es la derivada de g de x? 6x menos 4. Menos g de x, que es nuestro numerador, 3x a la 2 menos 4x, multiplicado por la derivada de h de x, que es 10x. Completamos acá y dice que en el denominador vamos a tener h de x al cuadrado, sería todo el denominador elevado al cuadrado. Entonces será 5x a la 2 menos 3 elevado al cuadrado. Resolvamos ahora la parte del numerador. Tenemos factores aquí y aquí. Luego del signo negativo vamos a multiplicar ambos paréntesis. Y decimos entonces, multiplicando este paréntesis, vamos a multiplicar este elemento con estos dos. Decimos entonces que la derivada de f de x va a ser igual 5x a la 2 por 6x es 30x a la 3. Sumamos los exponentes. Menos 5 por 4 es 20. X a la 2. Ahora multiplicaremos el menos 3 tanto por 6x como por menos 4. Decimos menos por más es menos. 3 por 6, 18. X, la misma variable, menos por menos es más. 3 por 4, 12. Menos, que es el menos de la fórmula. Abrimos un paréntesis porque recuerden que ese negativo va a afectar todo lo que salga de esta multiplicación. Y ahora vamos a multiplicar el 10 tanto por el primer término como por el segundo término del paréntesis. Decimos 10 por 3 es 30. X a la 1 por x a la 2, x a la 3. Más por menos es menos. 10 por 4, 40. X a la 1 por x a la 1, x al cuadrado. El denominador sigue igual. 5x a la 2 menos 3 elevado al cuadrado. Continuamos y tenemos que la derivada de f de x es igual. Vamos ahora a sacar los elementos que hay dentro del paréntesis, cambiándole los signos, porque tenemos un signo negativo que lo antecede. Copiamos todo igual delante, 30x a la 3, menos 20x a la 2, menos 18x, más 12, menos 30x a la 3, y menos por menos es más, cambia el signo también, 40x a la 2. El denominador continúa igual, 5x a la 2, menos 3 al cuadrado. Reducimos ahora términos semejantes en el numerador. Si se fijan, 30x a la 3 es semejante a menos 30x a la 3. Como tienen signos diferentes, se van a eliminar. Para x a la 2 tenemos 40x a la 2 menos 20x a la 2 menos 18x más 12. Entonces vamos a reducir esos términos y decimos que la derivada de f de x es igual a 40 menos 20 serían 20x al cuadrado menos 18x, queda igual porque no tenemos con quién reducir en el numerador, más 12, todo esto en el numerador, y el denominador queda siendo 5x a la 2 menos 3 elevado al cuadrado. Y este es el resultado de la derivada de f de x para la función 3x a la 2 menos 4x sobre 5x a la 2 menos 3.
Ya que hemos visto dos tipos de ejercicios de la derivada de un cociente, vamos a dejar estas dos funciones como tarea para que la copies en tu cuaderno. La primera es f de x es igual a 3x a la 2 más 5. Hay un binomio en el numerador y luego en el denominador 2x a la 3. Para la segunda función tenemos a y igual a x a la 5 menos 3x a la 2 sobre 2x a la 3 más 5x. Ambos ejercicios son similares en procedimiento a los dos ejercicios que acabamos de hacer. Regla de la cadena para una función compuesta. Una forma sencilla de resolver la derivada de una función aplicando la regla de la cadena para una función compuesta sería derivando el exponente de la función dada, luego multiplicando por la derivada de dicha función. Luego vamos a resolver multiplicando el factor independiente por el factor que no esté elevado a ningún exponente o que está elevado a exponente 1. Visto de manera explicativa y desarrollada, tenemos una función, en este caso, f de x igual a 3x a la 2 menos 5x, todo esto elevado a la 3. Cuando se habla de una función compuesta, nos referimos a un término expresado como este con un exponente. En este caso estamos al cubo. Decimos entonces que la derivada de esta función va a ser la derivada del exponente o del término como tal, pero viéndolo desde el punto de vista del exponente. Es decir, todo lo que está aquí dentro lo vamos a ver como un término general o como un único término. Y vamos a decir entonces que la derivada de f de x es igual. Recuerden que derivando vamos a bajar el exponente, en este caso es 3, multiplicado por el término que tenemos en el paréntesis, que será 3x a la 2 menos 5x. Fíjate que no hemos derivado ese término y el exponente se le resta 1, entonces quedaría elevado al cuadrado. Esto multiplicado por la derivada del término que sí está ahora dentro del paréntesis. Y decimos, para derivar este término completo, 3 por 2, 6, x, se le resta 1 al exponente, 2 menos 1 es 1, queda como 6x, menos 5 por 1 es 5, y la derivada de x es 1, por tanto 5 por 1 será 5. En este caso, si te fijas, tenemos tres factores. Está el 3 como un término independiente, está el factor 3x a la 2 menos 5x al cuadrado, y por último 6x menos 5, que es la derivada de nuestra función sin el exponente. Vamos a multiplicar ahora el 3 independiente con el factor que no tiene ningún exponente. Es decir, vamos a multiplicar el 3 tanto por el primer término de este factor como por el segundo término del factor. Entonces diremos ahora que la derivada de f de x es igual, copiamos el primer elemento o el primer término, será 3x a la 2 menos 5x elevado al cuadrado. He tomado este como primero, pero podemos tomar el 3 por la multiplicación del segundo paréntesis. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Ahora sí vamos a multiplicar el 3 por los elementos del segundo paréntesis. Decimos 3 por 6x será entonces 18x menos 3 por 5, 15, y ese es el resultado de nuestra derivada de la función 3x a la 2 menos 5x